para que tome su lugar. Hace un tiempo, unos meses, empecé a hacer un estudio devocional de un libro que se llama De día y de noche, y su autor es Christopher Shaw. Este hombre hace una disertación impresionante sobre lo que realmente hay detrás de este tema de 1 de Samuel capítulo 17, que es de David y Goliat. Encuentro que en el desarrollo de este tema de 1 de Samuel capítulo 17, yo pensaba, y yo creo que los que hemos leído y hemos pasado por 1 de Samuel, no pensamos que era algo muy trivial, algo muy sencillo de entender. Pero encontramos muchos principios espirituales que estoy seguro que nos han ayudado y nos ayudarán a vencer esos gigantes con los que luchamos en el mundo. Mira, al estudiar este texto y al enfrentarlo y al confrontarlo con mi propia existencia, encuentro que más allá de los gigantes del mundo, debemos batallar primero con los gigantes internos. En estos días, alguien me preguntó, así como cuando alguien le pregunta a uno, pastor, ¿y cuándo va a matar al gigante Goliat? A lo que yo le respondí, cuando hayamos vencido a los gigantes internos. Esos hábitos malos y esos hábitos ocultos son lo primero que tú y yo tenemos que derrotar. Todos. Creo que no existe una sola persona que no tenga hábitos buenos, hábitos malos, pero también hábitos ocultos. Todos los seres humanos lo tenemos, Dios lo sabe. Y yo quisiera que por un momento me permitiera recordar los gigantes internos y ocultos que llevamos hasta ahora. Número uno, la pasividad. La pasividad, habíamos dicho que es un problema del carácter que hace que los demás decidan por mí. El problema más grande al enfrentar los gigantes no es el gigante que está en el campo de batalla, ese gigante que tengo que vencer, sino la actitud que asumimos frente a ese gigante. La pasividad impide que podamos ver el actuar de Dios, porque muchas veces descargamos toda nuestra responsabilidad en Dios y nos sentamos cómodamente a esperar que sea Dios quien haga. Luego hablamos de esto de actuar desesperadamente, de salir a enfrentar sin medir las consecuencias, actuar alocadamente. Eres de los que se apresuran a tomar decisiones, eres impulsivo. Lo primero que haces es correr de huida del problema, evadirlo o peor aún, enfrentarlo sin saber a qué te enfrentas. Un hombre de Dios no cede ante el pánico ni toma decisiones apresuradas. Un hombre de Dios escucha, analiza y toma la mejor decisión. Un creyente verdaderamente probado busca el tiempo que sea necesario el rostro de Dios y luego actúa conforme a las directrices que reciben de lo alto. Que un creyente probado busca el tiempo que sea necesario el rostro de Dios y luego actúa conforme a las directrices que ha recibido de lo alto. Hablamos también de la inseguridad que todos tenemos también, ese gigante sí que nos amenaza, que es la inseguridad que genera la desconfianza. Los miedos nunca se originan en lo adverso de nuestras circunstancias, sino en la ausencia de seguridad que existe dentro de nuestros propios corazones. Cuando me atrevo a reconocer mi incapacidad delante de Dios, de mí mismo, escúchame bien, cuando yo pongo delante de Dios, cuando yo me atrevo a reconocer mi incapacidad frente a mí mismo, puedo tener la certeza de que podré ver dónde está puesta mi confianza. ¿Está en el hombre o está en el gigante de gigantes?
Iglesia, yo espero que nunca olvides que Dios Jehová de los ejércitos es el que pelea por ti, es el que pelea por mí. Pero yo no me puedo esconder, yo no me puedo sentar a esperar hasta que Dios haga por mí. Yo tengo que salir al campo de batalla. Yo soy su instrumento para Él glorificarse. A eso es lo que yo le llamo confianza. Vimos también la crítica. Qué feo es cuando nos acostumbramos a criticar a los demás. Mire, y en estos días estaba también en mi devocional y encontré el término los beneficios de la crítica constructiva. Espere que voy a compartirles porque me causó mucho interés eso de los beneficios de la crítica constructiva. Pero para mí la crítica es crítica y la crítica es desalmada. Y la crítica frecuentemente revela más acerca de nosotros que de las personas que señalamos con nuestro dedo. Juzgar por las apariencias. Cuando miramos una persona, lo que vemos no nos ofrece una lectura muy limitada de lo que esa persona es. Las apariencias engañan. Las apariencias nos llevan a cometer muchos errores y podemos ver incapacidad donde no la hay. Y juzgar inclusive el actuar de Dios en la vida de otros creyentes que aparentemente están débiles en la fe. La falta de coherencia. El domingo anterior hablamos sobre ese tema, que es la falta de coherencia entre lo que digo, lo que soy y lo que hago cuando estoy a solas. Resulta muy complicado practicar en público aquello que no forma parte de nuestra vida cuando estamos a solas. Esa falta de coherencia produce una falta de testimonio personal que desafía mi propia vida y la de otros. Cuando nosotros no somos coherentes, nuestro testimonio no es fuerte, no es como para que trabaje en mi vida y que pueda trabajar en la vida de otros. La verdad es que para muchos cristianos resulta mucho más fácil animar a otros a vivir confiados en el Señor que vivir nosotros mismos aferrados a la convicción de que Dios está con nosotros. Mis amados, cuando nuestra espiritualidad consiste mayormente en frases para los demás, pasamos a ser meros espectadores del obrar de Dios. Las victorias contra los gigantes de tu vida, mis amados, la victoria que tú logras contra los gigantes no se logran saliendo alocadamente a enfrentarlos al campo de batalla. Se ganan primeramente en tu cuarto de guerra. Se ganan primeramente de rodillas delante del que pelea por ti, delante del Dios eterno. Mis amados, hemos visto gigantes y vamos a ver gigantes, y hoy todavía no vamos a matar el gigante, porque todavía hay áreas de nuestra vida que necesitan ser tratadas por Dios y ser descubiertas. Por eso no te desanimes. Muchas veces son más los gigantes ocultos, a veces son más los gigantes con los que tenemos que trabajar internamente, los que luchan con nuestra propia vida, que los que tenemos que enfrentar afuera. Por eso hay que desenmascararlos, y Dios, Jehová de los ejércitos, nos lo está permitiendo para que nuestro estilo de vida sea digno de un discípulo maduro. Mis hermanos, nosotros, el anhelo de mi corazón, el deseo de mi corazón, y se lo voy a decir hoy abiertamente, creo que no se lo había querido decir, es que cuando vayamos al cielo nos podamos encontrar todos en el cielo. Pero para ese amén, usted necesita ser transformado, usted necesita ser un discípulo maduro, que su estilo de vida hable tan duro que opaque su voz. Por eso, como iglesia, nosotros tenemos una visión simple.
ser una iglesia integral que con su estilo de vida obedece el evangelio del Señor Jesucristo. Queremos ir al cielo y vernos en el cielo. Queremos entrar por la puerta y que Dios nos salude personalmente. Debemos ser transformados aquí y vencer esos gigantes ocultos que mortifican nuestra existencia diariamente. Voy a pedirle que se coloque de pie, y mientras se va parando le invito para que abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Recuerde que a partir del 16 de julio iniciamos la lectura de nuestro segundo semestre de la Biblia en la versión de las Américas. Le invito para que usted hoy vaya conmigo. Creo que estamos terminando Génesis y empezamos los primeros 6 capítulos de Éxodo, si no estoy mal. Creo que por ahí es que es la cosa. Entonces le invito para que nos siga en la lectura de la Biblia. Y vamos a leer primero de Samuel. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y usted puede seguirme en la Biblia que usted quiera. Mira, quiero contarte algo. Ayer, mientras estaba preparando el material, decidí buscar en diferentes versiones. Tengo varias versiones católicas, una de ellas es la de Cantera Iglesias, que si usted puede conseguir esa Biblia, consígala, porque es una Biblia de estudio bien interesante, lo que le llaman de la Iglesia Católica, que yo no creo. Cantera Iglesias. Tenía también la del Peregrino. Qué espectacularidad de Biblia. Y le invito para que la tenga en la versión sencilla. Y la confronté con la Reina Valera, con la versión de las Américas y con la Nueva Traducción Viviente. Y la única diferencia que encontré en las 6 traducciones es el término zurrón. Me acordé porque cuando yo estaba pequeño y me le volaba a mi mamá me decía: este sí es mucho zurrón. Yo no sé si usted sabe qué es o qué significa zurrón, pero si no lo sabe, le invito para que googlee un ratico y encuentre el término zurrón, o si no, más adelante le voy a contar. Pero esa fue la única diferencia frente a la profundidad de ese texto. Entonces le invito para que mire su Biblia en primero de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer desde el verso 38 hasta el verso 40. Pero yo voy a ir un poquito más atrás, voy a ir a la última parte del verso 37. Y dice: así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Verso 38. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo David a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Verso 40. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Que Dios bendiga su palabra y hoy nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. Tome su lugar. Mira, el domingo anterior nos dimos cuenta y vimos cómo el rey Saúl intentó animar el corazón de David con una frase hueca, con una frase vacía que tenía muy poco peso. ¿Por qué? Porque esas palabras de finales del verso 37, Dios va contigo, o como lo dice la Reina Valera, Jehová esté contigo, no reflejaban la experiencia de su propia vida. Recuerda que habíamos hablado que cuando usted no siente las bendiciones de Dios, nunca le diga a una persona: Dios te bendiga, porque esa persona se va a dar cuenta que usted ni siquiera ha sido bendecido. Mejor dígale hasta luego. Pero si usted le dice: Dios te bendiga, o como otros dicen, que también me parece muy interesante, bendecido, ambos textos, ambas palabras son verdad. Pero si usted no encuentra que primero ha sido bendecido en su vida, no bendiga a otros, porque son palabras huecas que se quedan en el techo de su casa. El rey Saúl entonces decidió
prestarle la armadura a David. El historiador nos deja ver algo muy interesante en el verso 38. El rey dice que el rey vistió al joven con su propia armadura. Y yo me pregunto ahí, ¿por qué? ¿O para qué lo hizo? Mira, si la armadura, y que debía ser muy buena porque era la del rey Saúl, si la armadura era tan buena, ¿por qué no salió él con ella a luchar con el gigante? Número 2, cuando él le dice, el Señor vaya contigo o ve con Dios, si esos consejos eran tan buenos, ¿por qué no los aplicó a su propia vida y salió a vencer? A veces nosotros pensamos que entre más vayamos a la academia, más sabios vamos a ser. Yo pienso que no. Y yo respeto a los que están en la academia y los que hacen doctorados, doble doctorados, triple doctorados, y le dicen a uno, ¿qué triple doctor? Pero yo creo que a veces la academia lo único que genera en el ser humano es arrogancia, y a querer dar consejos y a decir palabras huecas que a nada conducen. Pero mi experiencia de vida es lo que me lleva a la humildad. En la Biblia hay un hecho que a mí me impacta siempre. Hay un hecho que me llama mucho la atención con respecto al enseñar de nuestra experiencia de vida, de nuestra vida vivida. Cuando el Señor Jesús resucita el domingo, creo que no había un solo varón. Todos los discípulos de Jesús en ese momento estaban escondidos en el lugar alto por miedo a las represalias que los soldados romanos tomarían contra ellos. Entonces 3 mujeres fueron al sepulcro del Señor Jesús y lo vieron desocupado. Por eso todos los judíos se dieron cuenta que el Señor había resucitado. Buen propósito de parte de Dios, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús se presenta, luego que las mujeres llevaron todo el testimonio de que Jesús había resucitado, se presenta, va al lugar alto donde estaban los discípulos, ve que hay gente escéptica, que hay unos que no creen que es Él, pero hubo alguien que manifestó abiertamente su incredulidad. Tomás, uno de sus discípulos. Usted puede leerlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Cuando el Señor Jesús, escúchame, cuando el Señor Jesús nota la gente incrédula, ve que están dudando que el Señor Jesús sea el resucitado, entonces Él saca de su zurrón un portátil, saca y lo abre. Entonces les dice, muchachos, tomen nota porque les voy a dictar un taller sobre lo que dice la ley y los profetas de mi resurrección. Tomen nota de lo que yo voy a hacer para que ustedes no desconfíen de quién soy. O simplemente se paró y dijo, ¿y es que ustedes no saben quién soy yo? No, yo creo que no. Es más, estoy seguro que no. ¿Sabe qué es lo que fue lo que hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús les mostró su experiencia vivida. El Señor Jesús les descubrió sus manos y su costado. ¿Qué les mostró? ¿Qué les evidenció? Sus cicatrices. El Señor Jesús mostró cómo pudo vencer ese gigante de Getsemaní. No solamente con consejos y palabras huecas, sino con hechos vividos en su propia humanidad. Su testimonio, esas cicatrices hablaron pero tan duro que opacaron las voces de los que estaban, incluyendo el incrédulo, y se sintieron tan tocados que todos se levantaron y fueron a predicar al Cristo resucitado. Mis amados, cuando el testimonio es evidente, impacta vidas. Cuando yo puedo exhibir las cicatrices de mi vida, impacta vidas, impacta
la vida de otros. No es la religiosidad, no es el legalismo, no es ponerte faldas hasta abajo y vivir una vida de podredumbre interna, no es vestirte del Dios te bendiga falso y estar podrido por dentro. Es vivir una vida de testimonio que evidencie tus cicatrices, porque ser cristiano lleva muchas cicatrices. David hizo algo muy especial. David no se presentó soberbio ante Saúl. David, sumiso a los deseos del rey, se puso el equipamiento e intentó caminar, intentó dar unos pasos con él, pero le resultó imposible. Esa armadura era pesada y grande, entonces lo que hacía era entorpecer sus movimientos. Hermanos, hace mucho tiempo, creo que recién estaba yo iniciando el ministerio, escuché una frase que dice: ayudarle a Dios a hacer la voluntad de Dios no es hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces, y yo estoy seguro que tú piensas que la vocación del cristiano es ayudar, y el dicho que dice ayudar a cualquiera sin mirar a quién? Y es lo que tú has creído, que eso es la vida cristiana, ayudar sin mirar a quién. Pero ¿cuántas veces has querido ayudarle a Dios a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces has querido ayudar a alguien sin consultar con Dios? Mi amado, cuando eso sucede, cuando tú decides ayudar a esas personas en tus propias fuerzas sin buscar primero la confirmación de Dios, eso genera un desastre total. Hermanos, o te tumban, o te utilizan, o dejan de asistir a la iglesia, o simplemente tú eres el que sale como victimario. Mira, hace unos días, a principio de mes, tomamos la decisión de sacar toda la basura que teníamos acumulada de por lo menos 7 u 8 años aquí en la iglesia. Esa basura usted no la veía porque estaba bien acomodadita en la parte de arriba, en el segundo piso, ahí en el altillo y debajo de las tarimas, debajo de la tarima. Mucha basura. Estábamos sacando, estábamos ya seleccionando todo, y vino un señor de una apariencia humilde, pobre, y me dijo: Señor, ¿me quiere regalar algo? Porque es que no he almorzado, no he comido. Y yo le dije a Norman: busca a ver qué encuentras por ahí para que el Señor pueda venderlo rápido y poder almorzar. Norman le bajó un microondas y se lo entregó. Él se fue con su microondas y al otro día vino. Y yo lo vi y le dije: ¿vas a llevar cartón? ¿Vas a llevar algo? Y él me miró, entonces hablé con el señor que estaba recogiendo, porque habíamos hecho un excelente negocio. Vender basura es un excelente negocio. Hicimos un buen negocio con el señor de la camioneta y le dije: mira, este hombre está necesitado, ¿quieres regalarle algunos pedazos de cartón? Y el tipo llegó y me dijo, que me sorprendió: pastor, que se lleve lo que quiera. Y yo fui y le dije la razón: mira, que te lleves lo que quieras. Y me dijo: es que yo vengo a que me den plata o un mercado. Y yo le dije: pues como Pedro, hermano, de lo que tengo te doy, no hay. Y se fue bravo. O sea que yo fui el victimario. Yo le dañé porque cometí el error de acelerarme en ayudar sin antes pedirle paz al Señor. Hermano, cuando tú sientes en tu corazón ayudar a alguien, no te desboques a quererlo ayudar, porque le robarías la gloria a Dios. Primero, entra a la presencia de Dios, coloca tu mirada en el Señor Jesucristo, entra en intimidad con Él y espera. Toma tu tiempo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios quiere utilizarte a ti para ayudar a alguien, Dios produce algo sobrenatural en ti. Él produce algo sobrenatural en ti. De lo contrario, espera. 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 Hermanos, el resultado de lo que Saúl hizo con el joven David era predecible. ¿Sabes por qué? Porque la armadura era de Saúl y no de David.
Si Dios iba a usar a David para derrotar al gigante de Gat, lo iba a hacer siendo David lo que era. Él no necesitaba de alguien. Dios no necesita que tú te disfraces de alguien para cumplir el propósito de Dios. Dios no necesita que tú vivas vidas falsas, que tu vida sea una vida sin naturaleza, desnaturalizada completamente, para que Dios te utilice. Dios te utiliza así como tú eres. Dios no necesitaba de alguien que imitara a Saúl, sino de una persona que con las características especiales que éste poseía se atreviera a confiar plenamente en el Señor. Mira que el historiador nos muestra un principio bien interesante. Resulta bien tentador transitar por la vida imitando a los demás. Qué bueno que todos tuviéramos conciencia de imitar. Mira, a mí me contrista el corazón, a mí me llena de coraje el ver los jóvenes cómo se convierten en imitadores de otros. Si tú ves nuestros jóvenes con unos motilados, con unos peinados todos extraños, con sus cuerpos todos tatuados, porque siguen al cantante de reggaetón, al cantante de champeta, se colocan una cantidad de collares alrededor del cuello, porque siguen una cantidad de imágenes falsas. Unos desean seguir a James, entonces se tatúan aquí y empiezan a hablar así como me parece muy bien. Pero de aquello en los pies ni pío. Pero están tatuados y hacen todo, vivir falsas imágenes, vivir la persona que no son, buscando vivir una vida que no le pertenece, imitando a los demás. Mira, tristemente, de hecho, la iglesia del Señor Dios Todopoderoso sufre la presencia de muchos imitadores. Personas que pretenden ser lo que no son. Como iglesia, como comunidad, no nos beneficiamos en el cuerpo de Cristo cuando los miembros están más esforzándose por ser lo que no son que ser lo que Dios quiere que sean. Hijitos, yo no tengo que dejar de ser quien soy para enfrentar los gigantes. No tengo que esconderme de nadie, no tengo que usar máscaras, ni mucho menos aparentar que aquí no pasa nada. Esos gigantes, los gigantes con los que tú tienes que luchar todos los días de rodillas delante de Dios, con los que tienes que enfrentar al mundo, te conocen muy bien, no te distinguen, ellos te conocen y ellos se empeñarán en destruirte. Recuerda que la misión de los gigantes en mi vida es demostrarme que son más poderosos que yo, inclusive mucho más fuertes y que están por encima de Dios. Pero lo más importante para ese gigante es dejar el nombre de Dios por el piso. Manunciar el nombre de Dios es la tarea de esos gigantes ocultos. Voy a decirte algo. Cada uno de nosotros encarnamos una combinación única de experiencias, características y capacidades que son únicas e irrepetibles. No tenemos que disfrazarla. Mire, le voy a contar una historia, yo no sé, yo creo que es verídica. Si me equivoco en algo, pues me llamarán y me corregirán. Una niña pequeña que pasaba desapercibida en el colegio, no la dejaban cantar ni el himno nacional, porque su voz era demasiado ronca, no afinaba, no entonaba. Empezó y decidió que iba a ser bailarina, pero se inclinó hacia la música. Cuando empezó a cantar, nadie le creía. En las casas disqueras no le abrían las puertas, le cerraron las puertas. Los managers no se gastaban un peso en ella. ¿Ya sabe de quién estoy hablando? Esa misma. Hoy las casas disqueras se le humillan a esa mujer para que grabe con ellos. Y los que la humillaron en el colegio, los que la menospreciaron en el colegio, hoy tienen que tragarse sus palabras, porque es la persona que creo que ha vendido más discos que Juanes y
que peche. Todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Es propio, es de nosotros. Hermano, Dios no se equivocó cuando lo hizo de la forma en que lo hizo. Hermano, mire, cuando yo estaba pequeño, cuando yo estaba más jovencito, a mí me decían Dumbo. ¿Sabe por qué? Porque mis orejas eran muy grandes, porque mi nariz era muy grande y me parecía mucho a ese elefantico. Y eso me acomplejaba mucho. Un día cualquiera, alguien llegó y me dijo: ve y mírate de frente al espejo y dime qué ves. Y si no ves la imagen de Cristo reflejada en ti, entonces sigue acomplejado. Y me paré frente al espejo y vi mi nariz grandotota y vi mis orejas grandototas y también vi mi cabezota. Y dije: Dios me creó así para algo. Y me metí a internet y ¿sabe qué descubrí? Que los cabezones somos más inteligentes. Perdón. Bien, hermano, tú y yo poseemos todo lo necesario para cumplir el llamado que Dios ha puesto. Yo sé que Dios me dio dones. Yo sé que Dios le dio dones y talentos a los muchachos. Yo sé que Dios te dio dones y talentos a ti. Él te los dio a ti con un propósito. Él me dio dones a mí con un propósito para cumplirlos. Lo que Él ha puesto sobre nosotros es lo que Él quiere que nosotros pongamos en práctica, siendo nosotros, no siendo lo que no somos. Y solamente podemos responder a ese llamado cuando tú y yo estemos convencidos que no importa qué tan cabezón, qué tan orejón, qué tan narigón o qué tanto mal cantes. Si Dios te hizo de esa manera, entonces glorifica a Dios y haz lo que Dios te mandó a hacer. Si vas a aplaudir, dale un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Tú y yo no necesitamos ser otra persona. No necesitamos enmascararnos para ser lo que Dios quiere que seamos. Dios Jehová de los ejércitos quiere utilizarte a ti para algo, yo no lo sé. Por eso cuando a mí alguien viene y me dice: pastor, yo quiero servir en la iglesia, y yo le digo: ¿en qué? ¿Cuáles son tus dones? No en lo que usted quiera. Yo le digo: ve y ora. Y cuando tengas claro en qué quieres servir en la iglesia, ven y sirve, porque Dios quiere utilizarte en algo y para algo. Él te utiliza a ti al 100%. No pone un poco de ti y mucho de otros. Dios nos hizo originales, pero muchos creyentes y no creyentes están empeñados en vivir como copias, imitando a los demás, peinándose como los demás, dejándose crecer el pelo como los demás, allá, fingiendo ser lo que no son. Hermanos, no hay nada más complicado que ser una copia. Alguien escribió un libro bien interesante y su título es: Dios te hizo original, no mueras como copia. David descartó la opción de intentar salir a la batalla vestido como otro hombre. Él salía como David. ¿Sabe por qué? Porque él se sentía cómodo siendo la persona que había sido toda su vida. Recuerde la crítica que le hizo su hermano, que le dijo que era osado, cansón, soberbio y orgulloso porque fue a ver la pelea. Lo que le dijo David: ¿cómo puedes tú vencer a un gigante que es campeón de guerra? Tú eres solo un muchacho imprudente. Pero él sabía quién era. Él sabía que Dios tenía con él cosas para hacer. Cuando David descartó la armadura de Saúl, también descartó las armas. Muchachos, quiero decirle esto: lo que David hizo fue algo muy osado, y yo espero que usted y yo lo hagamos también. Cuando David descartó la armadura, descartó también las armas del rey, y que eran especiales. ¿Sabe por qué? Porque él era el rey.
Saúl tenía un tratamiento diferente porque las armas tenían que ser mucho más agudizadas, tenían que ser mucho más filosos. El material con que era el escudo del rey Saúl tenía que aguantar las flechas de Robin Hood. La cota que se colocaba tenía que ser muy bien labrada para que no penetraran las flechas. El yelmo tenía que cubrir la mayor parte de su rostro para que una flecha no fuera a hacer algo indebido. Era especial porque era el rey, y David lo descartó su espada. David entendía que él no podía ser otra persona que la que era. Hermanos, y junto a esa convicción, él estaba convencido que si Dios lo iba a usar, debería ser con las capacidades que él poseía. Hermano, Dios te dio dones a ti, úsalos tú. No creas que Dios te ha dado dones porque se los dio a otro. Dios te da los dones a ti, los que a Él le plazca darte a ti, para ponerlos al servicio en el lugar donde Él te ha plantado. La especial de David era el uso de la honda. Ustedes recuerdan que es una honda. Yo me acuerdo cuando estaba muchacho que habían dos cosas que nos encantaba hacer. La cauchera, ¿te acuerdas, Gabriel? La cauchera y la honda. La cauchera era algo que el mango se buscaba que fuera de guayabo seco, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Sí, era de guayabo. Sí, era un palo muy fuerte, porque tenía que venir en forma de Y. Uno cogía el caucho y al final le colocaba uno como una tela, como una cosa para colocar las piedras, y templaba para aporrear animales o darle en la cabeza a los amigos en el colegio. Los cosos de mamoncillo, las pepas de mamoncillo con la cauchera. No le tocó, a ti te tocaba con esa cara de picarón, Gabriel, así, ¡pah! Y le daban aquí a uno con cáscaras. Era eso. Pero la honda tenía un sistema diferente. La honda era una cuerda larga que tenía también la misma tela en la parte inferior donde se colocaba la piedra. Y ella empezaba a hacer de esta forma. Era la forma como empezaba a coger velocidad. Y el que era diestro para hacerlo hacía que la honda rondara sobre su cabeza. Y en un momento la lanzaba. Y esa piedra soltaba una punta de la honda y la piedra salía a una velocidad tal que podía romper cabezas. La especialidad de David era el uso de la honda. Muchas veces a él le había sido útil en su trabajo de defender a sus animales. Ahora la iba a emplear para derrotar a ese incircunciso filisteo que había osado retar al ejército del Dios viviente. ¿Qué fue lo que hizo David? Menospreció a Saúl y en medio de todo el ejército bajó al arroyo y escogió 5 piedras que guardó en la bolsa de pastor dentro del zurrón. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿por qué eran lisas? Lástima que no te oyeron todos porque piensan que no. Dilo duro. Correcto, porque si eran toscas, podían correr el riesgo de que se quedara pegada de la tela o del cuero donde se lanzaba. Y si salía con menos velocidad. Era lisa para que cogiera velocidad en el momento de soltarse. Por eso aclara que eran 5 piedras lisas. Hermanos, del mismo modo que el Señor Dios no nos llama a vivir imitando a nadie, también nos ayuda, también nos anima a creer que podemos serle útil con los dones y los talentos que Él ha depositado en nosotros. Hermanos, es fácil de entender que Dios nos ha dado dones y que los quiero poner delante de Dios, pero no es tan sencillo de hacerlo real en la vida de hoy. Es difícil de aceptarlo. Mira, yo he visto muchos dudar de ese llamado, incluyéndome, ya sea por falta de capacidad académica, por incredulidad
o por dudar de sus propias capacidades, o por la presión de los incrédulos que ejercen presión sobre nuestra autoimagen. Hermanos, cuando el Señor me llamó al ministerio, yo entendí que Dios me había llamado como evangelista. Y tenía eso en mi mente y en mi corazón. Un día cualquiera me invitaron a predicar a esta iglesia y el pastor me dijo: ¿quieres trabajar para que puedas ser pastor? Y yo le dije: no soy pastor. ¿Cómo que no eres pastor? Tú eres pastor. Me metí dentro del proceso y quedé como pastor principal desde esa fecha, 2003, hasta hoy. La mitad de la iglesia dudó que yo podía ser un buen pastor. La mitad de la iglesia puso en duda mi capacidad porque todavía no tenía el cartón del Instituto Bíblico de la Alianza, porque todavía no había predicado lo suficiente como para poder llamar la gente al arrepentimiento. Dudaron y fueron los que más tropiezo pusieron para poder ejercer el ministerio pastoral. Lo que esa mitad no sabía era que Dios venía preparándome desde tiempo atrás, desde la podredumbre, desde la miseria, desde lo más profundo de la muerte y del pecado. Venía preparándome para algo. Y heme aquí. Son 16 años en que el Señor ha venido trabajando en mí y que yo le he dicho al Señor: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, Dios, cuando puso su dedo en tu pecho, Él no lo quita. Él no lo quita. Si Dios te llamó, ese llamado no es de los hombres. Ese llamado es del Dios Altísimo. Ese llamado es de Dios Jehová de los ejércitos, que a veces nosotros pensamos que Él se le olvidó cuáles eran mis limitaciones. Él sabía, Él sabe cuáles son mis limitaciones, pero las limitaciones no son nada frente al llamado de Dios para que seas tú. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios llama, también capacita. Todo lo que necesitamos para el camino, ese camino que tenemos por delante, ya lo hemos recibido. Hermano, quizá tú y yo no seamos tan conscientes de la riqueza que poseemos, pero el Señor sí la conoce. Él no se ha equivocado en el llamado que te hizo o en los dones que te dio. Él no se ha equivocado con tu vida, no se ha equivocado con los dones. Hermano, nuestra vida con los dones que Él nos ha dado es exactamente lo que Él está buscando para hacer avanzar su reino en el lugar donde Él nos ha puesto. No te disfraces. No pretendas vencer el gigante siendo quien no eres. No te disfraces. Sé tú. Y hoy dile al Señor: este gigante es duro, pero lo quiero vencer. Y yo quiero animarte para que hoy te quites las máscaras que vives. La máscara que vives aquí en la iglesia, la máscara que vives en tu trabajo y la máscara que vives en tu hogar. Que seas tú y solo tú. Voy a pedirte que te coloques de pie y voy a invitarte para que hagas una declaración conmigo. Yo me tomé ese tiempo para hacerla despacio. Si tú no quieres, simplemente no la repitas y pon tu mente en blanco. Pero si hoy el mensaje ha impactado tu vida, si hoy el mensaje ha hablado a tu corazón, yo quiero que tú repitas después de mí lo que voy a decir. Señor, quiero darte gracias por haberme hecho tal cual como soy. Perdona las veces en las que he despreciado mi propia persona, pues de alguna manera he ridiculizado la obra de tus propias manos. Señor, quiero ser un instrumento útil en tus manos, Señor mío, con las capacidades, los dones
y las características particulares que tú me has dado. Señor, hoy me ofrezco a ti tal como soy. Gracias, Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu amor y por tu cuidado. Gracias, Espíritu Santo, porque tengo la certeza, tengo la convicción que tú has hablado a tu iglesia en esta tarde. Tengo la certeza, Señor, que vidas serán transformadas, hombres serán cambiados, hombres no vivirán más vidas de hipocresía, sino que se quitarán sus máscaras. Hombres que ya no pretenderán cambiar o modificar la vida de otros. Mujeres, vivan sus vidas en Cristo Jesús. Hombres, vivan sus vidas en Cristo Jesús. Hijos, vivan sus vidas en Cristo Jesús, Señor nuestro. No vivas como una copia. Vive lo que Dios te ha dado para la honra y la gloria de su nombre. Señor, gracias por amarme. Gracias por tenerme paciencia. Gracias porque estoy seguro que tú estás hablando a mi vida y me llevarás a esa dimensión donde tú estás. Cántale a Él. Cántale a Él. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Déjate llevar por el Señor. Me llamaste por mi nombre, Él te está llamando por tu nombre en este momento. Me hiciste deseable para ti. Qué gozo, Señor, saber que soy deseable para ti, Dios. Oh, sí, Señor. A tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Tú y yo fuimos hechos a imagen semejante de Dios. Cuando te mires al espejo, antes de salir de tu casa, nunca olvides que la imagen que está ahí es imagen semejante de Dios. Porque si no te ves, es porque tienes una máscara. Quítatela y deja que Dios obre en tu vida, en cada día de tu vida. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Mis amados, que Dios les bendiga. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, de tus hijos, de los hijos de tus hijos y de todas tus generaciones. Y todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen al Dios Jehová de la Biblia. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. A tus cámaras